maduración del crecimiento intrauterino, el crecimiento fetal, ¿no? Y algunos factores que pueden influir en este, ¿no? Dentro de lo cual, un ratito para agregar sus compañeros. Ya, listo. Si alguno no pudiera ingresar o algo, me avisan, por favor, ¿ya? Porque a veces no se escucha. Bueno, en cuanto al crecimiento fetal, hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, ¿no? Dentro de los cuales a partir de una célula, que es el huevo cigoto, se van a formar una gran cantidad de células, con lo cual posteriormente se van a conformar los órganos y tejidos que van a diferenciarse, ¿no? Este crecimiento fetal o crecimiento intrauterino abarca dos periodos, lo que es el primero, la embriogénesis, ¿no? Que abarca las primeras 8 semanas, en la cual se forman los principales órganos, ¿no? Del feto, y posteriormente en el periodo fetal, un poquito, en el periodo fetal, que es el periodo que va a proseguir a este periodo de embriogénesis y en el cual van a alcanzar estos órganos ya formados en el periodo embrionario, van a alcanzar su madurez, ¿no? Para poderse adaptar a la vida extrauterina. Entonces, dentro de las características de este crecimiento intrauterino, hay que tener en cuenta que hay un gran incremento en el número de células, ¿no? Y estas a su vez se van a ir diferenciando y madurando, ¿no? Y adquiriendo ciertas funciones ya cuando se conforman tejidos y órganos, ¿no? El ritmo de maduración va a diferir entre algunos órganos u otros, ¿no? Órganos, tejidos, ¿no? Algunos van a desarrollarse más rápido, otros van a demorar. Incluso, por decir el ejemplo del sistema respiratorio, se conforma, ¿no? Desde las primeras semanas, 4 semanas, pero esta maduración llega a completarse incluso después del que el bebé ha nacido, ¿no? En el periodo ya postnatal, ¿no? Llega a completar su desarrollo este árbol respiratorio, ¿no? En cuanto a los aportes de nutrientes, es el principal sustrato, ¿no? Para la óptima desarrollo del feto, ¿no? Y la expresión genética de ciertos factores que van a contribuir a la diferenciación de ciertos tejidos, ¿no? Entonces, para que estos digamos, se logren diferenciar, logren alcanzar sus potencialidades, ¿no? Que tienen genéticamente, tiene que haber un adecuado aporte de nutrientes, ¿no? Y también una adecuada secreción hormonal fetal, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, para este periodo abarca pues desde que el bebé se ha conformado en un huevo cigoto, ¿no? Y completa su maduración hasta alrededor de las 40 semanas, que es donde nace un niño, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero este bebé ya puede nacer desde las 37 semanas, ya se considera que tiene la maduración como para adaptarse a un medio extrauterino, ¿no? Entonces el estado de nutrición y el bienestar que se dan intrauterino, el bienestar materno, van a ser factores que limiten el potencial genético que tiene este feto, ¿no? En su crecimiento, ¿no? Y es que a través de la placenta van a difundir los nutrientes de la madre, ¿no? Hacia el bebé, y a su vez del bebé van a salir los productos del metabolismo hacia la madre, ¿no? Para que los pueda desechar. La secreción también de ciertas hormonas placentarias son anabólicas, ¿no? Tienen efectos anabólicos sobre el metabolismo materno y también sobre el bebé, ¿no? Entonces, en este caso el feto, ¿no? Que está en crecimiento. En cuanto a un bebé, alcanza su desarrollo a las 40 semanas, ¿no? Que es lo que normalmente nace un bebé, la gran mayoría de bebés, y tiene un peso aproximadamente de 3,5 kilos al nacimiento, con una longitud de 50 centímetros, más o menos, que es los parámetros alrededor de los cuales nace un bebé, ¿no? Sin embargo, en el periodo de embriogénesis, desde un huevo cigoto se van a formar una gran cantidad de células, ¿no? Y es que a través de ella van a ocurrir una serie de cascada de eventos en la cual de una célula van a formarse órganos, tejidos, ¿no? Y se dice que este periodo del desarrollo intrauterino es un periodo autónomo y depende de la carga genética fundamentalmente y de un adecuado aporte de nutrientes. Si esto no se da, no llega a completarse este potencial genético que tiene para este periodo, ¿no? Entonces, más o menos terminando las 8 a 9 semanas tiene la cantidad de células, el embrión, ¿no? De 1,3
por 10 a la 9 células, ¿no? Desde una que se había formado, ¿no? Desde un huevo cigoto. Y en el periodo de embriogénesis, en las primeras semanas, se da una gran proliferación celular, ¿no? A partir de ella se produce dos capas, ¿no? de células, en las cuales se conoce como ectodermo, endodermo, que ya ustedes lo habrán visto en embriología, y posteriormente se forma el mesodermo. Perdón, un ratito, después de los cuales se van a ir diferenciando en los diferentes órganos y tejidos, ¿no? Que van a llevar a ya la conformación de una estructura ya casi humana, ¿no? Una apariencia humana, ¿no? Y más o menos a las 8 semanas es que alcanza sus células 1.3 por 10 a la 9, ¿no? Con lo cual ya se ha conformado una gran cantidad de órganos y tejidos que van a permitir que en el siguiente periodo se maduren y puedan adaptarse a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, en cuanto a los diferentes órganos que se dan, que se van a desarrollar en las primeras semanas, pues están el corazón, el sistema respiratorio ya empieza su desarrollo, el sistema digestivo, ¿no? El sistema nervioso, y es por ello que en las primeras semanas, si hubiera alguna alteración en este periodo, o hubiera alguna anoxia que pueda producir una alteración en la diferenciación, en la estructura, es que se van a dar la mayoría de defectos, ¿no? Bien sea del tubo neural en las primeras semanas, ya que en esta se desarrolla el sistema nervioso, en las estructuras del aparato cardiovascular, ¿no? O de los miembros superiores, en este caso del sistema digestivo. Y es que así en este periodo es digamos el periodo en el cual se puede afectar la mayor cantidad de órganos, ¿no? Eh, y que van a conformar las estructuras, ¿no? Mientras que en el periodo fetal ya este crecimiento, esta multiplicación prosigue, ¿no? Al ritmo que iba, pero en con menos rapidez, ¿no? Un ritmo menor al periodo embrionario, ¿no? Los órganos que se van a formar en el periodo embrionario ya alcanzan su adaptación, su funcionalidad en este periodo fetal, ¿no? Más o menos se dice que un recién nacido a término de 40 semanas tiene un promedio de 2 por 10 a la 12 células, ¿no? O sea, prácticamente 1000 más que el anterior, ¿no? Y la madurez que se completará, o sea, perdón, multiplicación de 1000 más, ¿no? O sea, multiplicado de la cantidad de 1.3 por 10 a la 9, imagínense, por 1000, ¿no? Células, ¿no? En cuanto a la madurez, se va a completar en el periodo postnatal, ¿no? De acuerdo a las diferentes estructuras u órganos que se van a ir formando, ¿no? Entonces, en el periodo fetal, pues, existen diferentes fases de este crecimiento, en la cual en la primera fase, que se conoce como hiperplasia celular, ¿no? Que se da en las primeras 16 semanas, en este existe un incremento rápido en el número de células, ¿no? O sea, más o menos sigue un ritmo muy similar al periodo embrionario, ¿no? Y más o menos en este periodo es que, en esta fase, perdón, es que se va a ganar más o menos 5 gramos por día, ¿no? En la siguiente fase del crecimiento fetal está la hiperplasia, hipertrofia. Entonces en esta hiperplasia, hiperplasia quiere decir número y hipertrofia tamaño, ¿no? En cuanto a la hipertrofia, se da un ritmo muy similar, hiperplasia, hipertrofia, y va a haber un crecimiento de más o menos 15 a 20 gramos por día entre las 17 y 32 semanas. Mientras que en la última fase, que es la hipertrofia celular, aquí solamente ya es el crecimiento en tamaño, ¿no? Y esto lo vamos a ver cuando veamos la manera de cómo evaluar el crecimiento fetal, ¿no? Existe en este periodo, en esta fase, perdón, del crecimiento fetal de hipertrofia celular, un incremento rápido del tamaño de célula, ¿no? Y en estas, a su vez, en ciertos tejidos se va a acumular lo que es la grasa y el glucógeno, ¿no? Que se da más o menos a partir de la semana 32 y más o menos a un ritmo de ganancia de peso entre 30 a 35 gramos, ¿no? En cuanto a la regulación del crecimiento intrauterino, depende, como ya lo hemos visto, de los nutrientes, ¿no? Del estado nutricional, ¿no? De la salud de la madre, ¿no? Del desarrollo de la placenta y del flujo
feto placentario, ¿no? Además de los mecanismos homeostáticos encargados del mantenimiento del medio pericelular y de factores genéticos, nutricionales, placentarios y maternos, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores genéticos, pues estos factores, tanto maternos como fetales, ¿no? Van a explicar más o menos un 38% de las variaciones del peso al nacer, ¿no? En cuanto al peso del nacimiento, muestra variaciones en cuanto a la etnia, a la raza, ¿no? Y más o menos se considera que los varones tienen un peso de 150 gramos más en comparación de las niñas y un crecimiento de 0,65 más que las niñas. Entonces, con eso concluye que el factor genético tiene un gran porcentaje de influencia, ¿no? En cuanto al crecimiento intrauterino. No dentro de los factores genéticos, como hemos visto, solamente analizando el peso al nacer, el factor genético contribuye con un 38%, mientras que el factor ambiental, dentro de las cuales están pues lo que vienen a ser los factores de la madre, ¿no? Los factores ambientales, más o menos el 62%, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores nutricionales, hay que tener en cuenta que al comienzo la placenta no está formada, ¿no? Entonces al comienzo se produce una difusión a través de la cual se va a nutrir las células de este embrión en formación y posteriormente ya una vez formada la placenta ya se va a dar una circulación útero o placentaria fetal, ¿no? Y a través de ella va traspasarse las sustancias de nutrición y también las sustancias del producto de metabolismo del feto hacia la mamá, ¿no? Entonces se requiere más o menos un promedio de 100 kilocalorías por día, ¿no? Para que este feto pueda tener su crecimiento a un ritmo normal, ¿no? Y la malnutrición materna antes de la concepción y durante el primer trimestre es un factor muy importante en este crecimiento fetal, ¿no? Si se da esta malnutrición antes de la concepción y durante el primer trimestre, va a haber muchas carencias en el feto, ¿no? Va a haber un crecimiento inadecuado y no va a alcanzar esta potencialidad genética que tiene. Y sin embargo, si la malnutrición se da en el último periodo, en el tercer trimestre, la repercusión va a ser principalmente en el tamaño de las células y en el depósito de este glucógeno y la grasa corporal, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En cuanto, entonces, es un factor muy limitante, ¿no? El factor nutricional de la madre. La glucosa es un sustrato muy importante energético para el bebé, para el feto, ¿no? Y ya que su aporte está directamente relacionado con las concentraciones de la madre, los aminoácidos prácticamente no son un sustrato energético muy importante, pero sí sirve para la multiplicación y diferenciación celular. Los lípidos a su vez van a ser unas sustancias que formen parte de las estructuras del sistema nervioso y la retina que está en formación, ¿no? Y los triglicéridos que principalmente van a ser hidrolizados para formar ácidos grasos y glicerol, ¿no? Entre los factores placentarios hay que tener en cuenta que la placenta, ¿no? Tiene múltiples funciones, ¿no? Y su lecho vascular va a permitir que se conforme o que se brinde un adecuado aporte nutricional al feto que está en crecimiento, con lo cual se va a dar un desarrollo, un crecimiento y desarrollo normal, ¿no? En cuanto a las funciones de la placenta, tenemos que están en unas funciones inmunológicas que tiene que ver con la tolerancia de la madre al feto, ¿no? Para que no tenga ningún rechazo a este bebé. En cuanto a los factores nutricionales, como son la difusión de nutrientes, la parte homeostática, que sirve para desechar los productos del metabolismo del feto, y hormonales, ¿no? Que tienen efectos no solamente sobre el feto, sino también sobre la placenta misma y sobre la madre, ¿no? Entonces tiene múltiples funciones la placenta. Y en cuanto a los factores maternos, pues hay que tener en cuenta que la madre es la que va a proveer el oxígeno, los nutrientes, ¿no? Y esta su adecuada nutrición, su adecuado mantenimiento de la madre, ¿no? De su aporte energético va a permitir este crecimiento fetal, ¿no? Y la eliminación de los productos del metabolismo, ¿no? En cuanto a ciertas hormonas que aparecen en la madre, como es
la hormona de crecimiento placentario, ¿no? Y el lactógeno placentario, van a permitir el crecimiento, ¿no? O el desarrollo de ciertas estructuras en este lecho útero placentario, ¿no? Y el tamaño uterino aumenta progresivamente de una forma especial durante el tercer trimestre y es un factor limitante también para este crecimiento fetal. Es por eso que los embarazos múltiples generalmente no llegan a completar o no llegan a ser a término, ¿no? Sus 37 semanas como mínimo, sino que pueden nacer antes porque como son dos fetos o hasta tres fetos, en algunos casos, ¿no? Este útero ya no puede expandirse más. Entonces, ese tamaño del útero hace que se desencadene el parto, ¿no? Esta expansión es un limitante, ¿no? Para que se produzca el nacimiento de los bebés. Existen modelos experimentales, ¿no? Del crecimiento intrauterino, dentro de los cuales están algunos relacionados, ciertos factores relacionados con el retraso del crecimiento, como son pues la expresión genética bloqueada de ciertas sustancias como son el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? FGI1, ¿no? Que son que si estos están alteradas su expresión genética van a producirse un retraso del crecimiento, ¿no? Y a su vez a la inversa, ¿no? Si hay una sobreexposición a estos factores de crecimiento similar a la insulina, lo que se va a dar es la macrosomía, ¿no? Y es que la insulina también es un factor que va a predisponer al crecimiento mayor de lo normal, ¿no? Cuando hay un exceso de esta insulina, ¿no? Es por eso que vamos a ver en los hijos de madre diabética que tienen también mucha asociación en cuanto a la macrosomía, ¿no? En cuanto a la valoración del crecimiento intrauterino, existen ciertos patrones de normalidad, ¿no? Dentro de los cuales hay que evaluarse, existen varias maneras, ¿no? Dentro de las cuales una manera de evaluar están los parámetros antropométricos, ¿no? Y es que el peso, la talla, el perímetro craneal al nacimiento, ¿no? Lo que son la somatometría, los parámetros antropométricos, son los métodos muy usados al nacimiento para valorar el crecimiento de este bebé, ¿no? Intraútero, ¿no? Cómo ha nacido, ¿no? Y con lo cual se elaboraron ciertas tablas, ¿no? Primero la de Luchenko, ¿no? Y posteriormente ya ciertas tablas ya más sofisticadas y de acuerdo a la población que teníamos, por lo cual en estas tablas se vio que existe una marcada crecimiento, ¿no? En el tercer periodo del embarazo, ¿no? En el último trimestre, ¿no? Por lo que precisamente se daba la fase de hipertrofia celular, ¿no? En que hay un incremento en el número de células, perdón, en el tamaño de las células y también una mayor acumulación de sustancias de reserva, ¿no? Como son las grasas y el glucógeno, ¿no? Entonces, mediante estas tablas se podía evaluar, ¿no? En qué percentiles estaba, ¿no? Y si, bueno, aquí se ve más o menos de acuerdo a en la horizontal tenemos la edad gestacional en semanas y en la vertical, ¿no? Tenemos el peso del bebé, ¿no? Entonces vemos que a medida que va pasando las semanas, en los últimos trimestres es donde se da un mayor acúmulo o un mayor crecimiento intrauterino, ¿no? Y si el bebé nacía a una edad de 39 semanas y se encontraba dentro de los percentiles 10 y 90, esto era un criterio para considerarlo adecuado para la edad gestacional, ¿no? Si se encontraba por debajo de estos percentiles 10, es que se considera un bebé pequeño para la edad gestacional, ¿no? Y si se encuentra por arriba es grande para la edad gestacional, ¿no? Entonces, existen múltiples tablas de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Para considerarlos los percentiles y las edades gestacionales. Por ejemplo, esta tenemos el peso del nacimiento, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional. Y aquí nos arrojan varios percentiles, ¿no? Dentro de los cuales los más importantes a tener en cuenta está el percentil 10 y el percentil 90. Por arriba del percentil 90 se considera grande para la edad gestacional, por debajo del percentil 10 es pequeño para la edad gestacional, y esto de acuerdo a las edades que tiene. Si el bebé nació de 24 semanas, estos son los pesos que debería tener.
Si el bebé nació en 40 semanas, más o menos el promedio que debería tener es 3,5 kilos, pero lo de percentil 10 más o menos me arroja en 3 kilos con 5 gramos, ¿no? Y el percentil 90 está en 4 kilos con 57 gramos, ¿no? Entonces, más o menos esos son los estándares que se tienen que tener para considerarlo pequeño o adecuado para la edad gestacional cuando nosotros queremos ver lo que son medidas antropométricas. También existen tablas diferenciadas en cuanto al sexo, ¿no? Y la edad gestacional, también dentro de las cuales existe una diferenciación y como ya lo hemos visto, pues el peso y la talla varían, pues, ¿no? De acuerdo si el bebé es de sexo masculino o femenino, ¿no? Entonces existe ya una predisposición genética a diferenciarse de acuerdo al sexo, ¿no? En cuanto a la valoración del crecimiento intrauterino, también existen otras técnicas que son no invasivas, que se pueden desarrollar en el momento que el bebé aún no ha nacido, ¿no? Como son la ecografía, el ultrasonido, ¿no? Entonces, estas técnicas no son invasivas porque no van a tener ningún perjuicio para el bebé, ¿no? Y van a valorar los datos antropométricos de manera intrauterina, ¿no? Sin necesidad de que el bebé haya nacido. Y en las primeras semanas de o en el primer trimestre del embarazo se puede realizar una ecografía para lograr ver lo que es la localización del feto, la identificación, los signos de vida, el tamaño, la ubicación de este saco gestacional, ¿no? Para ver si de repente no es un embarazo ectópico y la edad gestacional, que es una manera más confiable en este primer trimestre del embarazo, ¿no? Mientras que en los últimos 2 trimestres ya lo que nos puede ayudar es también ver la edad gestacional y el crecimiento fetal, pero con unos valores ya no tan exactos como lo da en la primera semana, ¿no? Es por eso que es importantísimo una ecografía en el primer trimestre si es que la mamá no tiene datos muy exactos con respecto a la fecha de última regla, ¿no? En cuanto a los datos morfológicos, también una ecografía nos ayuda mucho para ver la presencia o no de malformaciones, ¿no? Que el bebé pueda tener, las características anatómicas, la implantación, perdón, placentaria, esto sí es en el primer trimestre, el volumen de líquido amniótico que se puede evaluar en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Los flujos de circulación placentaria y fetal y lo que son los movimientos, el tono, lo que es el sexo, que también se puede identificar ya a partir del segundo o tercer trimestre, ¿no? El segundo es en el caso del sexo, ¿no? Que es lo que más les preocupa muchas veces a los papás, pero no es lo más importante, ¿no? Es evaluar también el crecimiento, lo que son la presencia o no de malformaciones, entre otras, ¿no? Entonces, las ecografías nos dan una serie de datos que nos van a permitir ver un crecimiento, no en un momento, en un corte específico, sino nos puede permitir evaluar un crecimiento en largo tiempo, ¿no? Es por eso que estas ecografías nos permiten valorar si es que el bebé puede presentar un retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Porque por ahí nos va a dar ciertos signos que nos va a permitir identificar un retraso al crecimiento intrauterino, como lo vamos a ver el concepto más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es un retraso del crecimiento intrauterino? Viene a ser una serie de noxas, de efectos que puede tener sobre el crecimiento del útero y que principalmente se da en las primeras etapas de la gestación o incluso se puede dar hasta el último, ¿no? Pero que sus efectos que pueda tener en este crecimiento intrauterino va a conllevarse no solamente al periodo intrauterino, sino también puede llegar hasta la edad adulta, ¿no? Si los efectos que va a tener, no solamente en el periodo intrauterino, sino postnatal y puede llegar hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, este retraso del crecimiento intrauterino se da más o menos alrededor del 30% de los niños con bajo peso al nacer, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y el 70% de los niños con bajo peso al nacer presenta retardo del crecimiento intrauterino en países en vías de desarrollo, ¿no? Como siempre, en los países que en vías de desarrollo, pues es más frecuente, ¿no? Y vemos por la pobreza, por ciertos factores que se deben tener en cuenta, ¿no? En este caso.
Los niños con bajo peso al nacer son los niños que tienen menos de 2.500 gramos, ¿no? Me imagino que esos términos ya los habrán visto de repente. Y si no, bueno, ténganlo en cuenta, es un peso menor de 2,5 kilos. Bueno, es un porcentaje más o menos de complicaciones que presentan estos bebés con retardo de crecimiento intrauterino de un 50% de complicaciones, ¿no? Y que las vamos a ver más adelante. En cuanto a otro eh, estudio que nos permite diferenciar no solamente un bebé que ha nacido pequeño para la edad gestacional, sino también que pueda diferenciarse de un bebé que tenga un retardo del crecimiento uterino, es la ecografía Doppler de la arteria umbilical, ¿no? Esta nos va a permitir diferenciarlos si es que el bebé presenta bueno, un crecimiento menor del percentil 10 y aparte un Doppler anormal. Este bebé va a ser catalogado como un retardo del crecimiento intrauterino, mientras que si el bebé presenta un crecimiento menor del percentil 10 pero con un Doppler de la arteria umbilical normal, este bebé solamente es pequeño para la edad gestacional. Sin embargo, los RCIU son el grupo de más alto riesgo, ¿no? Porque tienen una serie de complicaciones. Y este es más o menos el algoritmo diagnóstico con el cual se evalúa el crecimiento intrauterino, ¿no? En el cual si encontramos un peso fetal que se encuentra menor del percentil 10, se debe realizar una ecografía, ¿no? Si esta ecografía es normal, o en este caso primero anormal, tendríamos que realizar algún estudio de repente de un cariotipo fetal, ¿no? Que incluso se puede hacer intrauterinamente para determinar si tiene una alteración que puede haber ocasionado que esta ecografía salga anormal, ¿no? En este caso, si esta ecografía es normal, lo que se tiene que proceder es hacer un Doppler, ¿no? Con este Doppler de la arteria umbilical, este se va a determinar si es que este bebé, este Doppler está alterado de la arteria umbilical, es un RCIO, y si este Doppler está normal, se puede hacer un seguimiento, y si este crecimiento está siempre por debajo, no es alterado, puede catalogarse simplemente como un bebé que es pequeño para la gestacional, ¿no? Entonces, existen varios conceptos que ya hemos ido comentando, dentro de los cuales el RCIU es un concepto más dinámico, ¿no? Y que exige una detección, un seguimiento en el tiempo, ¿no? Mediante un parámetro ecográfico en las cuales el bebé no va a alcanzar este crecimiento, ¿no? Y esto se va a ver, ¿no? En un largo periodo, mientras que un bebé que es pequeño para la edad gestacional es un concepto que solamente de repente no pudimos tener ninguna ecografía o no pudimos hacerle ningún control a la gestante, y este bebé al nacimiento está muy por debajo del percentil 10, lo consideramos pequeño para la edad gestacional, sin saber si es que el bebé tuvo alguna alteración del crecimiento intrauterino por los diferentes factores que ya hemos visto, nutricionales, del tipo placentario, ¿no? De repente alguna anomalía que puede haber ocasionado este retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, en cuanto a otros conceptos que hemos visto, pues los bebés que son bajos de peso para el nacimiento, perdón, bajo peso al nacimiento, son los bebés que tienen menos de 2,5 kilos. Muy bajo peso al nacer son los bebés que tienen menos de 1,5 kilos, y extremadamente bajo peso al nacer son los bebés que tienen menos de 1 kilo. Y macrosómicos son los bebés que tienen más de 4 kilos al nacimiento, ¿no? Son conceptos que lo tenemos en cuenta y que nos ayudan mucho estadísticamente para ver la morbilidad, incluso la mortalidad, ¿no? En estos bebés, ¿no? Nos ayuda para ver estudios a grandes escalas, ¿no? Para ver qué tanto mortalidad tienen, ¿no? Y se ha visto que menos de 2,5 kilos está muy asociada a muchos factores, a muchas patologías, ¿no? En cuanto a las causas de este retardo de crecimiento intrauterino, pues tenemos la edad materna, ¿no? Dentro de las causas maternas, el consumo de ciertas sustancias, la talla, la malnutrición durante el embarazo, como ya lo hemos visto, al ver el crecimiento intrauterino, y ciertas enfermedades, ¿no? Mientras que las causas placentarias que pueden producir este retardo de crecimiento intrauterino pueden ser infartos placentarios, inserción velamentosa del cordón, ¿no? Infecciones placentarias, disfunción placentaria, trombofilia, ¿no? Que estos pueden alterar ya el flujo útero placentario, ¿no? Entonces, fetal, ¿no?
y que van a alterar su crecimiento, ¿no? Dentro de las causas fetales están alteraciones cromosómicas, genéticas, porque eso es importante, la primera evaluación de una ecografía que nos puede dar alguna alteración morfológica, ¿no? Malformaciones congénitas, infecciones congénitas, enfermedades metabólicas y la presencia de gestaciones múltiples, ¿no? Y en cuanto a los factores ambientales está la altura, contaminación, ciertas condicionantes sociales, ¿no? En cuanto a la fisiopatología del retardo del crecimiento intrauterino está la alteración del intercambio placentario, de glucosa, de aminoácidos, ¿no? Y de ciertos factores involucrados con el crecimiento, como son la insulina fetal, ¿no? Y también ciertos factores similares a la insulina que van a producir una alteración en el crecimiento, y este retardo de crecimiento puede asociarse a un retardo del crecimiento postnatal y ciertos cambios metabólicos que se van a dar por ciertas alteraciones que se dan en esta mala conformación, ¿no? de ciertos tejidos, ¿no? Al último periodo, si es que se da, ¿no? En el último periodo del crecimiento intrauterino. Entonces, en cuanto a la clasificación de este retardo de crecimiento intrauterino, se puede dar de acuerdo a la severidad, ¿no? Si es que es severo debajo del percentil 3, moderado entre 3 y 5 y leve si se encuentra entre 5 y 10, ¿no? El percentil que nos va a determinar la severidad. En cuanto a según las proporciones corporales, existen dos grupos, lo que son bebés que tienen un retardo de crecimiento armónico o simétrico, y este se da cuando la noxa o la alteración que se produce se da desde las primeras etapas, ¿no? de formación intrauterina, ¿no? En este caso, si es que se da en las primeras etapas, se va a alterar no solamente el acúmulo de grasa, sino también el crecimiento, ¿no? En peso, ¿no? Mientras que si se da en el grupo de los asimétricos, ¿no? De los retardos de crecimiento intrauterino asimétrico, en este solamente se va a dar en los últimos periodos del crecimiento, ¿no? En el tercer trimestre alrededor, y solamente se va a afectar lo que es el peso, mientras que la talla no va a haber mucha afectación, ¿no? Entonces ahí esto es lo que se llama un grupo asimétrico, ¿no? En cuanto a al porcentaje, pues el grupo simétrico es el que tiene más o menos menos frecuencia, ¿no? El 20%, y el asimétrico es el 80% de los casos, ¿no? Sin embargo, los que tienen más complicaciones son los del grupo simétrico, ¿no? A pesar de que son menos frecuentes, pero mientras más afectado sea el bebé en su peso, en su talla, y mientras más tempranamente se ve afectado su crecimiento, van a tener mayores consecuencias, ¿no? En su periodo postnatal, ¿no? Entonces, y según la edad gestacional al momento de la aparición del retraso del crecimiento intrauterino, se clasifica como precoz cuando es antes de las 34 semanas, o tardía cuando es posterior a esta edad, ¿no? Y es que ya tardía es prácticamente cuando se ve alterado solamente el cúmulo de grasa y el depósito de glucógeno que se da en los últimos periodos, ¿no? Bueno, y aquí vemos en este caso, pues, si es que la alteración se da en los primeros, en las primeras etapas, ¿no? En las primeras etapas de la formación, la noxa se va a dar lo que es una alteración del crecimiento, tanto en talla como en peso, ¿no? Mientras que si la alteración se da en los últimos periodos, la noxa se da en los últimos periodos, solamente se va a afectar lo que es el depósito de adipocitos, se va a alterar, ¿no? Entonces aquí se va a dar lo que es una alteración del crecimiento asimétrico, ¿no? Otras maneras de evaluar el crecimiento intrauterino está el índice ponderal, ¿no? Que es una medida en la cual se mide lo que es el peso sobre la talla en centímetros, ¿no? Y nos da ciertos parámetros para considerarlo normal, ¿no? Si este está alterado, ¿no? Se considera también percentiles. Si este se encuentra alterado, también nos puede arrojar indicios de un retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? En cuanto ya al diagnóstico neonatal, ¿no? Solamente las medidas antropométricas nos permiten evaluar el crecimiento o la edad gestacional del bebé, sino también nos permite evaluar ciertas características corporales, ¿no? Como son en el examen físico lo que es la piel, ¿no? Lo que son los pliegues en la piel,
la presencia de un cordón umbilical, el tamaño, ¿no? Los nódulos mamarios, la formación de ciertas estructuras de la cabecita, ¿no? Como son la oreja, entre otros, ¿no? Y existen ciertas medidas para evaluar el crecimiento o la edad gestacional, como son el método de Capurro, que es un parámetro que mide, en la mayoría de los casos, lo más usado es mide la parte física, dentro de los cuales a evaluar está la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la estructura de la piel y los pliegues plantares, ¿no? Y de acuerdo a la conformación, como por decir en esta diapositiva, que tenemos la conformación de los pliegues, si el bebé es muy prematuro, no tiene prácticamente pliegues plantares, y cuando se tiene los pliegues de repente en la parte superior, se le pone una puntuación de 5 puntos, y si tiene ya está formado hasta los pliegues, hasta la parte del talón, se le pone una puntuación de 20, ¿no? Igual a la textura de la piel, generalmente los prematuros tienen una piel muy gelatinosa, translúcida incluso, ¿no? Mientras que los bebés a término ya tienen una piel con grietas, incluso apergaminadas, ¿no? Igual en cuanto al tamaño del pezón, de la glándula mamaria y la conformación de la oreja, ¿no? Esto nos va a dar indicios sobre bueno, se le coloca la puntuación, a esta puntuación se le suma 204 y se divide entre 7 y nos va a dar edades gestacionales que van a ser similares a las obtenidas por evaluación de fecha de última regla, ¿no? Muy similares. Tiene una sensibilidad de a partir de las 29 semanas, edades gestacionales menores ya no las puede diferenciar. Entre 24, 25 y 29 semanas no las diferencia mucho, por eso nos ayuda solamente a partir de las 29 semanas. Y en edades menores ahí utilizamos lo que es el VALAR, ¿no? Lo que es no solamente la evaluación de las estructuras físicas, sino también de la madurez neuromuscular, ¿no? Entonces ahí se ve no solamente la parte de la piel, la mama, el oído, los genitales y la superficie plantar, sino también lo que es la postura, la ventana cuadrada, ¿no? El retroceso del brazo, el ángulo popliteo, ciertas características del cuerpito y del desarrollo neuromuscular del bebé, ¿no? Que nos van a arrojar indicios y a edades menores, ¿no? Nos puede determinar edades desde 20 semanas, ¿no? Hasta las 40, 42 semanas, que es lo que normalmente tenemos, ¿no? Y en cuanto a los problemas que nos puede dar, pues esta alteración del crecimiento intrauterino está en lo que es la muerte fetal intrauterina, ¿no? Por los distintos noxas pues que se dan, ¿no? En cuanto a la hipoxia, ciertas infecciones nos puede dar una muerte fetal, lo que puede dar es una disminución de la perfusión uteroplacentaria y concluir con una asfixia perinatal, disminución de las reservas de glucógeno, disminución de la gluconeogénesis y ocasionando lo que es hipoglicemias, ¿no? En el periodo postnatal. Lo que es la hipoxia fetal nos va a producir un aumento de la eritropoyetina y con lo cual se va a conformar una mayor cantidad de glóbulos rojos y nos va a conllevar a la policitemia e hiperviscosidad como un problema también de estos bebés con retardo de crecimiento intrauterino. Y la hipoxia, la hipolicemia nos va a dar déficit de reservas de grasa también, ¿no? Por lo cual nos va a producir cierta disminución del consumo de oxígeno y muchas veces hipotermia, ¿no? Estas son muchas de las consecuencias que nos puede tener un bebé con retardo del crecimiento intrauterino. Y bueno, dentro de las consecuencias a mediano y a largo plazo se plantea una hipótesis, ¿no? de Barker, que estas alteraciones van a originar no solamente patologías en el momento del nacimiento, sino posteriormente va a generar cambios a nivel cardiovascular, endocrino, metabólico, ¿no? Y que van a concluir no solamente con efectos en el periodo postnatal, sino ya hasta la edad adulta, ¿no? Como son los mayor riesgo de lipidemia, hipertensión y diabetes mellitus, ¿no? Entonces, una alteración del estado nutricional materno y alteración de la placenta nos puede llevar a una desnutrición fetal, lo cual va a producir ciertos cambios en el metabolismo hepático, cambios en la estructura del corazón y los vasos, cambios en el eje hipotálamo hipofisiario
y de la glándula suprarrenal, perdón, suprarrenal, y cambios a nivel de el páncreas y el músculo, ¿no? Y todos estos nos van a conllevar a un mayor riesgo de lipidemias, ¿no? Alteraciones cardiovasculares y diabetes, ¿no? Con lo cual un efecto de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Dentro de los otros problemas a largo plazo están, aparte de las alteraciones metabólicas que hemos visto, hipertensión, obesidad, diabetes, alteraciones en el crecimiento, enfermedades renales y alteraciones a nivel del neurodesarrollo, ¿no? Como efectos de este retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Y en cuanto a la evaluación, pues, del retardo del crecimiento intrauterino, se tendrá en cuenta si es que esta alteración del Doppler, ¿no? Se da en menores de 37 semanas o en mayores de 37 semanas, ¿no? Si es que se da en mayores de 37 semanas, el manejo va a ser con la finalización de la gestación, ¿no? Si es que hubiera un Doppler alterado, ¿no? Dependiendo si es que puede, si el Doppler es un tipo 1, como lo vamos a ver más adelante, se puede terminar en parto. Si es un tipo 2, 3 o 4, puede terminar en cesárea. Y si es menor de 37 semanas, se puede esperar, dependiendo del tipo de Doppler que se ha obtenido, para ver si es que puede darse una inducción del parto o una cesárea, ¿no? Y aquí es que vemos el tipo 1 es una relación cerebro-placenta menor de P5, ¿no? Bueno, en el caso de la evaluación de la arteria umbilical mayor del percentil 95 y así, ¿no? Los diferentes grados de la evaluación de los fetos con retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Cuando se evalúa este Doppler de la arteria, ¿no? Umbilical, ¿no? En este caso, y a tener en cuenta, pues, para el manejo, ¿no? Que generalmente esto está a cargo de los ginecólogos. Bueno, eso era lo que les quería comentar en cuanto a lo que es el crecimiento intrauterino. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, jóvenes. Si no hubiera ninguna, me avisan para, bueno, que prosigan con su clase, ¿no? Con el doctor, o la doctora, perdón, Catherine, si es que no me equivoco. Bueno, yo les paso entonces, jóvenes, de no haber ninguna pregunta, les paso las diapositivas con su delegado Renzo. Ya, les estoy pasando las diapositivas y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, buenas tardes y muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Cuídense, hasta luego.